Si alguna vez escuchas 3 golpes en tu puerta, exactamente a las 3:13 de la madrugada, no respondas. No preguntes quién es. No mires por la ventana. Porque hay personas que hicieron exactamente eso, y jamás volvieron a ser las mismas. Esta noche escucharás 3 historias inspiradas en sucesos que podrían pasarle a cualquiera. Y mientras más avance el video, más difícil será dormir. La primera historia comienza en un edificio antiguo, donde un guardia nocturno aceptó un turno que nadie quería. Eduardo tenía 38 años. Llevaba años trabajando como vigilante. Había cuidado almacenes, colegios, hospitales, y hasta fábricas abandonadas. Nunca creyó en fantasmas. Decía que el verdadero peligro siempre eran las personas. Cuando una empresa le ofreció cuidar un edificio de oficinas durante un mes, aceptó sin hacer preguntas. El edificio estaba vacío desde hacía años. Una compañía quebró, todos se fueron, y el lugar quedó abandonado. Su trabajo parecía sencillo. Entrar a las 10 de la noche. Revisar cada piso. Esperar hasta las 6 de la mañana. Nada más. El primer turno fue completamente normal. El segundo también. Pero la tercera noche, encontró algo extraño. Mientras revisaba el piso 7, escuchó una impresora funcionando. El sonido era imposible de confundir. Entró lentamente. No había electricidad en esa oficina. Sin embargo, sobre un escritorio había una hoja recién impresa. Solo tenía una frase. No subas al piso 9. Eduardo pensó que alguien estaba jugando con él. Guardó la hoja. Terminó la ronda. No dijo nada. La noche siguiente decidió subir directamente al 9º piso. No encontró absolutamente nada. Solo oficinas vacías. Sillas cubiertas de polvo. Computadoras antiguas. Y un silencio demasiado pesado. Antes de irse, sintió un olor extraño. Como si alguien hubiera preparado café hacía pocos minutos. Miró alrededor. No había nadie. Las siguientes noches comenzaron a repetirse pequeños detalles. Una silla aparecía movida. Una puerta cerrada amanecía abierta. Las cámaras mostraban pasillos vacíos, pero el detector de movimiento seguía activándose. La empresa revisó los equipos. Todo funcionaba correctamente. Eduardo seguía diciendo que no tenía miedo. Hasta la noche número 12. A las 3:13 de la madrugada, todas las luces de emergencia comenzaron a parpadear. Solo durante 5 segundos. Después, silencio. Su radio emitió interferencia. Y una voz muy baja dijo, ¿ya encontraste mi oficina? No había ninguna otra persona usando radios. Eduardo recorrió el edificio completo. Nada. Al regresar al primer piso, encontró otra hoja impresa. Esta vez decía algo diferente. Te dije que no subieras. El vigilante empezó a dormir peor. Cada noche despertaba exactamente a las 3:13. Aunque estuviera en su casa. Aunque quitara las alarmas. Siempre abría los ojos a la misma hora. La semana siguiente decidió preguntar a un empleado antiguo. El hombre dudó unos segundos. Después respondió. Hace años, un contador trabajaba en el piso 9. Era el último en irse todos los días. Una madrugada desapareció. Nunca encontraron su cuerpo. Nunca supieron cómo salió del edificio. Las cámaras solo mostraban una oficina vacía. Desde entonces, nadie quiso volver a trabajar de noche. Eduardo intentó convencerse de que solo era una historia inventada. Pero esa misma noche ocurrió lo peor. Mientras revisaba el 9º piso, escuchó pasos detrás de él. No rápidos. No fuertes. Solo pasos lentos. Como si alguien caminara exactamente al mismo ritmo. Se detuvo. Los pasos también. Volvió a caminar. Los pasos regresaron. Giró inmediatamente. No había nadie. Corrió hasta el ascensor. Presionó el botón. Nada. El ascensor no respondía. Entonces escuchó 3 golpes. Muy despacio. Toc, 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 venían desde la oficina del fondo. La única oficina cuya puerta permanecía cerrada desde hacía años. Eduardo sintió que alguien respiraba al otro lado. No abrió. Retrocedió lentamente. En ese momento, la impresora volvió a encenderse sola. Una hoja comenzó a salir. Otra. Y otra. Hasta llenar el suelo. Todas decían exactamente lo mismo. Gracias por venir. Eduardo bajó por las escaleras sin mirar atrás. Renunció esa misma mañana. Nunca volvió al edificio. Meses después, otro vigilante ocupó su lugar. Trabajó solamente una noche. Cuando entregó las llaves, hizo una única pregunta. ¿Quién es el hombre que imprime hojas en el piso 9?
La empresa respondió que no había nadie allí desde hacía más de 10 años. Pero nada se compara con la siguiente historia, porque una simple llamada telefónica convirtió una noche común en una pesadilla que todavía nadie ha podido explicar. La segunda historia ocurrió durante una madrugada de invierno. Todo comenzó con una llamada que jamás debió ser contestada. Sofía vivía sola desde hacía pocos meses. Su departamento era pequeño, silencioso y estaba en el último piso de un edificio antiguo. Le gustaba trabajar de noche porque decía que nadie la interrumpía. Mientras la ciudad dormía, ella editaba fotografías frente a su computadora. Aquella madrugada el reloj marcaba las 2:47. Su teléfono sonó. No aparecía ningún número. Solo decía, llamada entrante. Pensó que sería spam. La dejó sonar. Se cortó sola. 10 segundos después volvió a sonar. Esta vez respondió. No habló nadie. Solo escuchó un ruido parecido al viento. Después, una respiración. Muy lenta. Tan cercana que parecía provenir de alguien que sostenía el teléfono pegado al rostro. Sofía colgó. Intentó bloquear el número. No aparecía ningún registro. Como si la llamada nunca hubiera existido. Volvió a trabajar. A las 3:02, el teléfono sonó otra vez. Respondió con molestia. ¿Quién es? Silencio. 5 segundos después, una voz masculina habló. Muy despacio. No mires por la ventana. La llamada terminó. Sofía sintió un escalofrío. Lo primero que hizo fue mirar la ventana. No había nadie. Solo la calle completamente vacía. Pensó que alguien quería asustarla. Cerró las cortinas. Intentó olvidar el asunto. 5 minutos después, recibió un mensaje. No tenía remitente. Solo decía, te dije que no miraras. El corazón comenzó a acelerarse. Revisó la puerta. Las ventanas. El balcón. Todo seguía cerrado. Llamó a una amiga. No contestó. Eran más de las 3 de la mañana. Decidió poner música para distraerse. Pero el parlante dejó de sonar. La pantalla del celular se apagó por completo. Sin batería. Aunque unos minutos antes tenía más del 80%. Conectó el cargador. No funcionó. Entonces escuchó algo en el pasillo. Pasos. Lentos. Pesados. Como si alguien caminara descalzo. Los pasos se detuvieron exactamente frente a su puerta. Después, 3 golpes. Toc, toc, toc. Sofía se quedó completamente inmóvil. No respondió. Recordó el consejo que siempre daba su abuelo. Nunca abras una puerta después de las 3 de la mañana, si no esperas a nadie. Los golpes no volvieron. Pero sí escuchó algo peor. Una voz. Muy baja. Justo detrás de la madera. Sé que estás despierta. El miedo hizo que retrocediera. Tomó un cuchillo de la cocina. Esperó varios minutos. No volvió a escucharse nada. Miró por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Respiró aliviada. Regresó a la sala. Y entonces el teléfono volvió a sonar. Esta vez, sí aparecía un número. Era el suyo. Su propio número la estaba llamando. Pensó que era un error. Contestó. Del otro lado, escuchó su propia voz. No una grabación. Su misma voz. Respirando. Después dijo exactamente una frase. No abras la puerta, ya entró. La llamada terminó. En ese mismo instante, la luz del baño se encendió sola. Sofía estaba completamente segura de haberla apagado. Caminó lentamente. Empujó la puerta. No había nadie. Pero el espejo estaba cubierto de vapor. Como si alguien acabara de ducharse. Y sobre el vidrio, apareció una frase escrita con un dedo. No mires detrás de ti. Durante varios segundos no fue capaz de moverse. Sabía que si giraba, tal vez encontraría a alguien. Pero también sabía que si no lo hacía, la incertidumbre sería peor. Contó hasta 3. Se dio la vuelta. No había nadie. Solo el pasillo oscuro. Respiró profundamente. Pensó que todo había terminado. Entonces escuchó una notificación. El celular volvió a encenderse. Sin cargarse. Sin explicación. Había recibido una fotografía. La imagen mostraba su sala. Tomada desde el techo. Ella aparecía de pie, mirando hacia el baño. La fotografía había sido tomada apenas unos segundos antes. Revisó el remitente. No existía. Intentó llamar a la policía. No había señal. Ni internet. Ni datos. El departamento parecía aislado del resto del mundo. Pasó más de una hora sin volver a escuchar nada. Cuando amaneció, salió corriendo del edificio. La policía revisó todo el lugar.
No encontraron personas escondidas. No encontraron cámaras. No encontraron huellas. Solo hicieron una pregunta. ¿Por qué había una fotografía de su sala, tomada desde un ángulo donde no existía ninguna cámara? Sofía nunca volvió a vivir allí. Cambió de ciudad. Cambió de número. Cambió de trabajo. Pero asegura que, algunas madrugadas, exactamente a las 3:02, su teléfono vuelve a vibrar. No suena. No aparece ninguna llamada. Solo vibra. Como si alguien estuviera intentando comunicarse desde un lugar donde los números ya no existen. Pero ninguna de estas historias se acerca a la última, porque la tercera ocurrió dentro de una casa donde cada nuevo dueño desaparecía, y todos dejaron el mismo mensaje antes de que fuera demasiado tarde. La tercera historia comienza con una casa que nadie quería comprar. No porque estuviera destruida. No porque estuviera lejos de la ciudad. Sino porque todos los que vivían allí, se iban antes de cumplir un mes. Algunos dejaban todas sus cosas. Otros desaparecían durante la noche. Y los pocos que aceptaban hablar, repetían exactamente la misma frase. La casa cambia cuando nadie la está mirando. Durante años, la gente creyó que solo era una leyenda del pueblo. Hasta que Martín decidió demostrar que todo era mentira. Tenía 32 años. Era fotógrafo. Le fascinaban los lugares abandonados y decía que cualquier misterio podía explicarse con lógica. Cuando vio el precio de aquella casa, pensó que había encontrado la oportunidad de su vida. Firmó los papeles. Se mudó solo. La primera semana fue completamente normal. La casa era silenciosa. Demasiado silenciosa. No había ruidos de tuberías. No crujían los muebles. Ni siquiera se escuchaban perros en la calle. Como si el lugar estuviera aislado del resto del mundo. La única regla que le dio la mujer que le vendió la propiedad fue muy extraña. Nunca memorices la distribución de la casa. Martín sonrió. Pensó que era una broma. La ignoró. Cada noche recorría los pasillos para acostumbrarse al lugar. Contaba las puertas. Observaba cada habitación. Incluso dibujó un plano para aprenderse toda la distribución. Quería demostrar que las historias eran absurdas. La octava noche despertó por un ruido. No era un golpe. Era el sonido de una puerta cerrándose lentamente. Miró el reloj. Eran las 3:13. Tomó una linterna. Recorrió toda la casa. No encontró nada. Antes de regresar a su habitación, notó algo extraño. Había un pasillo que no recordaba haber visto. Pensó que simplemente no le había prestado atención. Lo recorrió. Solo había una puerta. Intentó abrirla. Estaba cerrada. Al día siguiente quiso volver. El pasillo ya no existía. En su lugar había una pared completamente lisa. Martín creyó que estaba confundido. Revisó el plano que había dibujado. No coincidía con la casa. La cocina tenía otra forma. El baño estaba en otro lugar. Y donde antes había una ventana, ahora solo había una pared. Volvió a dibujar todo desde cero. Esa noche dejó una taza sobre la mesa del comedor. Quería comprobar si alguien entraba. Al despertar, la taza seguía allí. Pero la mesa estaba junto a otra ventana. Una ventana que jamás había visto. Comenzó a fotografiar cada habitación. Todas las mañanas comparaba las imágenes con la realidad. Las diferencias eran pequeñas. Una puerta desaparecía. Un cuadro cambiaba de lugar. Un pasillo era unos centímetros más largo. Cada día, la casa era diferente. El miedo comenzó a reemplazar la curiosidad. Intentó marcharse. Empacó sus cosas. Salió por la puerta principal. Caminó hasta el auto. Condujo durante 20 minutos. Cuando levantó la vista, volvió a estar frente a la misma casa. Pensó que había tomado un camino equivocado. Lo intentó otra vez. Y otra. Siempre regresaba al mismo lugar. Sin importar qué carretera eligiera. Esa noche escuchó una voz. No venía de una habitación. Parecía salir de toda la casa al mismo tiempo. No debiste aprenderte el camino. Martín empezó a dormir con todas las luces encendidas. Aún así, cada madrugada encontraba una puerta abierta. Siempre una diferente. Nunca recordaba haberla abierto. Decidió colocar cinta adhesiva en cada marco. Así sabría si algo cambiaba. A la mañana siguiente, la cinta seguía intacta. Pero las puertas ya no eran las mismas. Había una más. Y otra había desaparecido. Era imposible. Las paredes parecían reorganizarse mientras él dormía. Desesperado, llamó al antiguo propietario. El número ya no existía. Buscó el nombre de la mujer que le vendió la casa. Nunca apareció en ningún registro.
como si jamás hubiera existido. Solo encontró una noticia antigua. Hablaba de aquella vivienda. En 40 años, había tenido 9 dueños. Todos abandonaron la casa antes de cumplir un mes. Excepto uno. Del último, nunca volvió a saberse nada. Martín decidió pasar toda una noche despierto. Colocó cámaras en cada habitación. Encendió todas las luces. Y esperó. Las horas avanzaron lentamente. A las 3:13, todas las cámaras se apagaron al mismo tiempo. Solo durante 10 segundos. Cuando volvieron a encenderse, la casa había cambiado. No poco. Por completo. El comedor ya no estaba. El pasillo principal era mucho más largo. Y la puerta de entrada había desaparecido. Martín corrió de una habitación a otra buscando una salida. Todas terminaban en otro pasillo. Cada vez que doblaba una esquina, aparecía en un lugar distinto. La casa parecía estar jugando con él. Entonces encontró una puerta que nunca había visto. Estaba entreabierta. Dentro solo había una silla de madera. Y una pared cubierta de fotografías. Cientos. Tal vez miles. Todas mostraban a personas diferentes. Todas dentro de aquella misma casa. En una esquina reconoció el rostro del hombre desaparecido hacía años. También vio a la mujer que supuestamente le había vendido la propiedad. Y al acercarse un poco más, encontró una fotografía tomada apenas unos minutos antes. Era él. De pie. Observando aquella pared. Pero en la imagen había un detalle imposible. Detrás de Martín, aparecía una figura completamente oscura. Alta. Inmóvil. Con una mano apoyada sobre su hombro. Martín giró de inmediato. No había nadie. Cuando volvió a mirar la fotografía, la figura ya no estaba detrás de él. Ahora estaba más cerca de la cámara. Como si acabara de dar un paso. Retrocedió. Otra fotografía cayó al suelo. La recogió. Era una imagen de la habitación donde estaba en ese mismo instante. Solo que él no aparecía solo. En la silla de madera, había alguien sentado. Mirándolo fijamente. Las luces comenzaron a apagarse una por una. Sin ruido. Sin explosiones. Solo oscuridad. Martín corrió. No sabía hacia dónde. Los pasillos parecían interminables. Las puertas cambiaban de lugar frente a sus ojos. Hasta que encontró la salida. Abrió la puerta. Y volvió a entrar en la misma habitación de las fotografías. La casa no tenía salida. A la mañana siguiente, unos vecinos notaron que la puerta principal estaba abierta. La policía revisó toda la vivienda. No encontraron a Martín. Sus maletas seguían allí. Su teléfono estaba cargando sobre la mesa. La comida seguía caliente. Solo faltaba una cosa. El propietario. Semanas después, la casa volvió a ponerse en venta. A un precio increíblemente bajo. El anuncio solo decía una frase. Lista para habitar. Y si algún día visitas una casa desconocida, y tienes la extraña sensación de que un pasillo no estaba allí hace unos minutos, tal vez no sea tu memoria la que está fallando. Tal vez, la casa acaba de cambiar otra vez. Y bueno, chicos, hasta aquí llega el video de hoy. Si alguna de estas historias logró sorprenderte o te hizo dudar por un momento, apóyame dejando tu like. Me ayuda muchísimo a seguir trayendo más historias de misterio, terror y casos inquietantes como estos. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento de hacerlo. Así no te perderás ninguno de los próximos vídeos que subiré al canal. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de las 3 historias fue la que más te impactó, la primera, la segunda o la tercera? Gracias por quedarte hasta el final, nos vemos muy pronto en el próximo video.